La importancia de la historia radica en que proporciona el contexto y la comprensión de los acontecimientos pasados, configurando nuestro presente y nuestro futuro, desde los misterios de Stonehenge hasta el manuscrito de Voynich. He aquí 10 antiguos misterios aún desconcertantes, resaltando los esfuerzos por desvelar la verdad detrás de estos enigmas. Número 10. Los misterios de Stonehenge. Stonehenge, un monumento prehistórico situado en Wiltshire, Inglaterra, destaca como uno de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos del mundo. Sin embargo, sigue rodeado de misterio. Aunque el monumento es bien conocido y ha sido objeto de numerosas investigaciones, sigue habiendo muchos misterios en torno a su construcción, su finalidad y la cultura que hay detrás. Stonehenge se construyó en varias etapas hace aproximadamente 5.000 años. El característico círculo de piedras se construyó a finales del Neolítico, hacia el 2500 a.C. El monumento está formado por grandes piedras en pie, algunas de las cuales proceden de las cercanas colinas de Marlborough y las más pequeñas de las colinas de Preseli, en Gales, a más de 225 kilómetros de distancia. Los expertos se preguntan cómo los constructores transportaron estas enormes piedras a través de una vasta distancia, utilizando tecnologías primitivas, lo que plantea interrogantes sobre sus conocimientos y motivación para la tarea. El diseño del monumento es igualmente misterioso. Las piedras de Stonehenge están colocadas en función de importantes acontecimientos astronómicos, especialmente los solsticios. Durante el solsticio de verano, la avenida que conduce al monumento se alinea con el sol naciente, mientras que durante el solsticio de invierno, el sol poniente se alinea con el monumento desde la dirección opuesta. La precisa alineación de Stonehenge indica que sus constructores poseían conocimientos avanzados sobre las estrellas y los planetas, lo que ha dado pie a teorías según las cuales la estructura servía de calendario, observatorio o lugar de culto al sol. A pesar de estos datos, nuestra comprensión de la cultura responsable de la construcción de Stonehenge sigue siendo limitada. No existen registros escritos de estos individuos, por lo que nuestra comprensión de ellos se basa principalmente en descubrimientos arqueológicos. Sus creencias espirituales, estructuras sociales y vida cotidiana siguen rodeadas de misterio, lo que contribuye al aura enigmática de Stonehenge. El Stonehenge actual no está totalmente intacto, ya que muchas de sus piedras originales fueron arrancadas durante las épocas romana y medieval de Gran Bretaña. El suelo del monumento ha sufrido importantes alteraciones a lo largo de los siglos. El historiador y anticuario William Camden mencionó el hallazgo de cenizas y trozos de hueso quemado en el siglo XVI, lo que indica los diversos niveles y propósitos de excavación que han tenido lugar. En 1620, George Villiers, primer duque de Buckingham, excavó un importante agujero dentro del círculo de piedra en busca de un tesoro. William Stukeley inspeccionó Stonehenge y sus monumentos circundantes un siglo después, mientras que Petrie de Flinders realizó el primer plano preciso de las piedras entre 1874 y 1877. En 1877, Charles Darwin excavó 2 hoyos en Stonehenge para estudiar el impacto de las lombrices en el movimiento del suelo. William Gowland realizó la primera excavación arqueológica oficial en 1901. A lo largo de los siglos se han llevado a cabo numerosas excavaciones y estudios, cada uno de los cuales ha desvelado una pieza del rompecabezas, al tiempo que ha contribuido a aumentar el misterio. La datación por radiocarbono, la arqueología del paisaje y los estudios geofísicos han contribuido a desvelar los misterios del monumento. Stonehenge sigue guardando numerosos misterios, sus silenciosas piedras sirven de eterno recordatorio del enigmático pasado. Número 9. Las líneas de Nazca. En 1553, un conquistador español publicó un cautivador libro en el que detallaba una serie de hitos situados en el sur de Perú, en una meseta seca del desierto de Nazca. A pesar de ser visibles desde las colinas circundantes, no fue hasta el siglo XX cuando los pilotos de aviones las sobrevolaron, lo que llevó a la gente a descubrir que tenían un significado que iba más allá de ser meros marcadores de senderos. Las líneas de Nazca consisten en una colección de enormes geoglifos que se cree que fueron creados entre 500 a.C. y 500 después de Cristo. Con un rango tan amplio, la estimación se basa en los escasos registros escritos disponibles de las culturas andinas,
lo que la convierte en la mejor aproximación de los expertos. La mayoría de las líneas consisten en formas geométricas básicas, mientras que otras muestran intrincados diseños de plantas y animales. Estos diseños no solo son visualmente atractivos, sino que su proceso de creación es igualmente fascinante. Estos intrincados diseños se crearon revelando hábilmente varias capas coloreadas de arena mediante el arte del trazado de líneas. Estas líneas son realmente notables porque, a pesar de ser simples dibujos en el suelo, han perdurado durante más de un milenio. Es fascinante cómo pocas construcciones pueden resistir así la prueba del tiempo. Las líneas de Nazca fueron creadas hace más de 2000 años por el pueblo Nazca, aunque se cree que algunas son aún más antiguas y se atribuyen a la cultura Paracas. Las imágenes de la época Paracas suelen representar figuras de aspecto humano y comparten similitudes con petroglifos anteriores de la zona. En cambio, en las líneas de Nazca predominan las representaciones de plantas y animales, como un mono, una orca, un ave parecida al cóndor, un colibrí, un pelícano y una araña, junto con diversa flora, árboles y formas geométricas como triángulos, trapecios y espirales. Algunos creen que las figuras, que parecen indescifrables desde el nivel del suelo, encierran un significado más profundo que solo puede captarse caminando por lo que se consideran senderos sagrados. Otro factor que contribuye a su conservación es el clima extraordinariamente constante de la meseta donde se encuentran, carente de viento, lluvia o erosión natural. Pasear por este lugar es como hacerlo por la luna. Al visitar las líneas de Nazca en persona, las huellas de sus pies están destinadas a perdurar una eternidad. Los guías le proporcionarán calzado especial para proteger el delicado suelo de posibles alteraciones. Varias de estas inscripciones son increíblemente masivas, creadas a partir de una única línea ininterrumpida, y la mayor de ellas tiene una longitud aproximada de 370 metros, lo que implica que no las hizo una persona ociosa con mucho tiempo libre. Bueno, algunos eventos bastante inesperados han tenido lugar antes. La creación de estas líneas sugiere un esfuerzo coordinado de un número considerable de individuos que utilizaron principios matemáticos complejos. Cabe preguntarse qué motivó sus acciones, cuál era el propósito de estos misteriosos símbolos, y por qué se diseñaron a tan gran escala que su existencia permaneció oculta hasta la era de la aviación. Los expertos sugieren que las líneas de Nazca pueden tener un significado religioso más profundo. Aparte de esa ambigua afirmación, es imposible determinarlo debido a la ya mencionada ausencia de documentación escrita. Existe una teoría que sugiere que fueron diseñadas para llamar la atención de seres celestiales. Algunos sugieren que la astronomía y las constelaciones podrían haber influido en los mayas, lo cual es una teoría plausible dada su existencia. Algunos han sugerido que también podrían haber funcionado como calendario para el seguimiento de las actividades agrícolas. Existen varias teorías e interpretaciones poco convencionales sobre las líneas de Nazca. Sin embargo, su atractivo visual sigue siendo innegable. Número 8. Las cabezas colosales olmecas. El centro de México alberga un lugar cautivador conocido como Tres Zapotes. En 1862, un arqueólogo mexicano realizó un intrigante descubrimiento y desenterró una gran escultura de piedra, cabezas colosales de piedra. Este monolito tiene más de 30 siglos de antigüedad y pesa más de 10 toneladas. La misteriosa escultura mostraba un rostro humano envuelto en el anonimato. Sorprendentemente, este hallazgo no recibió un reconocimiento significativo más allá de México. En 1938, un arqueólogo estadounidense hizo un descubrimiento notable al encontrar una cabeza de piedra idéntica a otra, lo que causó una oleada de excitación. Otras excavaciones en la región revelaron no solo una, sino 17 grandes rocas talladas con cabezas humanas. Estos descubrimientos pioneros constituyeron la primera prueba de la existencia de la civilización olmeca, la cultura más antigua de Mesoamérica. Las cabezas de piedra son de distintos tamaños, desde unos 4 a 11 metros de altura, y pesan entre 12.000 y casi 100.000 libras cada una. El descubrimiento resulta aún más intrigante si se tiene en cuenta que las cabezas están hechas de basalto, una roca que suele asociarse a los volcanes, a pesar de que los volcanes más cercanos se encuentran a unos 145 kilómetros de distancia. Los delicados rasgos faciales se tallaron meticulosamente en la piedra con la ayuda de cañas y arena húmeda.
dando como resultado una representación realista de los ojos, la boca y las fosas nasales. Además, se han creado intencionadamente hoyuelos en las mejillas, la barbilla y los labios. Cada una de las cabezas muestra rasgos faciales distintos, retratados con un estilo extraordinariamente realista y emotivo que recuerda a los retratos de los gobernantes. El erudito Miller ha señalado la cabeza colosal 5 como la de un gobernante de San Lorenzo del segundo milenio antes de Cristo. Se ha especulado sobre la fisonomía de la escultura, sugiriendo un contacto con civilizaciones africanas. Sin embargo, los rasgos físicos encontrados en las cabezas siguen presentes en los habitantes de ciudades mexicanas modernas como Tabasco y Veracruz. ¿Cuál era el propósito de tallar estas cabezas? Es probable que se crearan como homenaje a los líderes olmecas. Se necesitan muchos recursos y experiencia para transportar y tallar las enormes rocas hasta convertirlas en las esculturas que admiramos hoy en día, lo que sugiere que solo aquellos que ocupaban posiciones de liderazgo podrían haber llevado a cabo tal hazaña. Aparte de esta especulación fundamentada, se dispone de pocos datos concretos sobre ellas. Determinar su antigüedad puede ser todo un reto, debido a que muchas de ellas fueron trasladadas de sus emplazamientos originales antes de ser excavadas en el siglo XX. Se estima que la mayoría de ellas se construyeron entre el 1500 y 1000 a.C., y algunas datan del periodo comprendido entre el 1000 y el 400 a.C. Es fascinante cómo estas estructuras han resistido el paso del tiempo, lo que nos lleva a reflexionar sobre si el poder perdurable de la simple belleza natural supera al de los grandes monumentos construidos por el hombre, como el Coloso de Rodas o el Faro de Alejandría. Número 7. La tumba de Gengis Khan. Gengis Khan es conocido como uno de los conquistadores más formidables de la historia. Logró unir a las tribus nómadas de Mongolia, transformándolas en un formidable grupo de hábiles guerreros. A continuación emprendió una expedición militar a través del continente euroasiático, conquistando triunfalmente las vastas tierras de Asia Central, el norte de China y el norte de Persia. Sus sucesores continuaron sus conquistas, expandiendo el imperio hasta convertirlo en el mayor imperio terrestre de la historia, conquistando territorios en Rusia, China y Oriente Medio. Los descendientes de Gengis Khan establecieron sus propios imperios poderosos, con figuras notables como Timur y Babur, fundadores de los imperios Timúrida y Mogol, respectivamente. La inmortalidad sigue siendo un concepto difícil de alcanzar, y la humanidad espera con impaciencia los avances de la ciencia que le permitan alcanzar este logro definitivo. Las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo un misterio, con posibilidades que van desde la enfermedad, las heridas de caza o la caída en batalla, hasta la muerte pacífica mientras dormía. Sus restos fueron trasladados a Mongolia, donde se construyó un impresionante mausoleo que le sirvió de última morada. Ahora es un lugar venerado por los mongoles de todo el mundo, en honor al legado del Gran Khan. Pero en realidad, el mausoleo no es el lugar donde está enterrado Gengis Khan. Más que una tumba, es un monumento conmemorativo. ¿Dónde fue el lugar de descanso final de Gengis Khan? Sencillamente, no estamos seguros. El último deseo de Gengis Khan fue que su cuerpo descansara en una tumba tranquila y sin nombre, siguiendo las órdenes del Gran Khan. Incluso en la muerte fue el curso de acción tomado. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue repatriado a Mongolia. Se cree que fue enterrado en Khenti, su lugar de nacimiento en la región oriental del país, cerca del río Onan. La leyenda cuenta que 2000 personas asistieron a su funeral, solo para encontrar un trágico destino a manos de sus ejércitos, que a su vez fueron eliminados por su escolta. La escolta siguió un camino mortal, eliminando a todo el que se cruzaba en su camino, antes de optar finalmente por acabar con sus propias vidas. En cuanto a la exactitud histórica, no se sabe con certeza si el relato refleja fielmente lo ocurrido. No obstante, la idea de que Gengis Khan deseara que su cuerpo fuera ocultado póstumamente presenta una conclusión paradójica para una figura conocida por sus despiadadas campañas militares. Al igual que ocurre con el misterio que rodea su lugar de descanso final, no nos queda más remedio que reflexionar sobre sus verdaderas intenciones. Número 6. La civilización perdida de la Atlántida. Atlantis, la legendaria isla que se hundió bajo las olas en un pasado remoto, llevándose consigo una civilización avanzada. ¿Es posible que alguna vez la encontremos?
O lo que es más importante, existió. La historia de la Atlántida, una civilización avanzada que supuestamente desapareció bajo el océano, ha cautivado a generaciones enteras. Platón, el filósofo griego que nos habló por primera vez de la Atlántida, la describió como un reino en una isla situada más allá de las columnas de Hércules, supuestamente más grande que Asia y Libia juntas, con una civilización desarrollada y rica en recursos naturales. Ahora bien, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿dónde desapareció? Existen varias teorías sobre las posibles ubicaciones de la ciudad perdida, que abarcan desde el Mediterráneo hasta el Caribe, y desde Escandinavia hasta la Antártida. Algunos historiadores creen que la civilización minoica de la isla de Creta fue destruida por una enorme erupción volcánica hacia el año 1500 a.C. Algunos creen que la historia podría ser totalmente alegórica, un cuento con moraleja creado por Platón. A pesar de la prosperidad y el avance de la civilización, se dice que se hundió en el océano en tan solo un día y una noche de infortunio, sin dejar rastro alguno. Se dice que la isla fue devastada por un acontecimiento catastrófico desconocido, hundiéndola en el océano y borrando todos los signos de la otrora gloriosa civilización. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas exploraciones y estudios arqueológicos en un esfuerzo por desvelar los secretos de la civilización perdida. Exploradores, historiadores y científicos han propuesto diversas teorías para explicar la desaparición de la Atlántida, desde cataclismos naturales hasta la participación de extraterrestres. A pesar de las numerosas hipótesis y pruebas propuestas, la existencia real y la supuesta ubicación de la Atlántida siguen eludiendo a los investigadores, lo que consolida su estatus como uno de los misterios sin resolver más intrigantes del mundo antiguo. En la actualidad, no se han encontrado pruebas arqueológicas significativas que respalden la existencia de una vasta civilización como la ciudad perdida de la Atlántida. Número 5. El monumento Yonaguni. El monumento de Yonaguni, o las ruinas submarinas de Yonaguni, es una formación rocosa submarina increíblemente fascinante y rodeada de misterio. Frente a la costa de Yonaguni, en Japón, yace un enigma sumergido que ha desconcertado a científicos e historiadores desde su descubrimiento en 1986. Bajo las olas, el monumento de Yonaguni, una enorme formación rocosa submarina, nos invita a cuestionar todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. A primera vista, los ángulos agudos, las superficies planas y las alineaciones precisas del monumento parecen desafiar la explicación natural. Algunos creen que podría tratarse de los restos de una civilización del Pacífico perdida hace mucho tiempo, una Atlántida japonesa que se hundió en las profundidades del océano hace miles de años. Pero no todos están de acuerdo. Los escépticos sostienen que estas formaciones son obra de procesos geológicos naturales, esculpidas durante milenios por los movimientos de la Tierra y la implacable fuerza del mar. El investigador Masaki Kimura, de la Universidad de las Ryukyus, cree que la estructura es un grupo de monolitos construidos por el hombre. Según Kimura, data de hace 10.000 años y en su día formó parte del continente perdido de Muera, un mítico continente del Pacífico cuya historia es paralela a los mitos de la Atlántida y Lemuria. Supuestamente, un gran cataclismo, como un terremoto o un huracán, sumergió esta tierra bajo el mar. Sus supervivientes se dispersaron por la tierra, fundando civilizaciones, entre ellas las de los antiguos egipcios y mayas. Los académicos suelen desacreditar esta teoría calificándola de conjetura o de cuento de hadas. El monumento es un rompecabezas complejo, con una enorme pirámide de cima plana, pasillos estrechos, puertas y lo que algunos afirman que son escaleras y terrazas talladas. Algunos investigadores creen que el yacimiento es el resultado de una formación geológica natural. Estas formaciones podrían ser obra de años, digamos 20 millones de años de erosión y actividades tectónicas. Básicamente, la idea es que la Tierra se mueve y da origen a nuevas formaciones. De ser efectivamente obra del hombre, su creación requeriría un nivel de sofisticación tecnológica que aún no se conoce en el Japón prehistórico. A pesar de las numerosas inmersiones y estudios, el monumento de Yonaguni guarda sus secretos. La datación por carbono de las algas de la roca sugiere que la estructura lleva sumergida al menos 10.000 años antes de las civilizaciones más antiguas conocidas de la región. El debate continúa,
y cada inmersión aporta más preguntas que respuestas. ¿Es el monumento de Yonaguni una maravilla natural, modelada por las fuerzas aleatorias de la naturaleza? ¿O es el testimonio de un pueblo olvidado capaz de increíbles proezas arquitectónicas? En 1986 y 1997 se realizaron dos grandes expediciones al yacimiento. Ninguna de ellas ha llegado a una conclusión definitiva. Sin embargo, las pruebas conducen a varias suposiciones acertadas. En primer lugar, aunque la estructura parece una pirámide o un edificio con escalones, en realidad no se puede subir por ellos. Son demasiado grandes. En segundo lugar, ver las rocas como posibles estatuas de animales podría ser solo una cuestión de pareidolia. Se trata de un fenómeno común en el que el ojo ve caras o formas en objetos cotidianos, como las nubes. Por último, los historiadores han desacreditado a menudo la historia del continente perdido de Mu como una mala traducción de textos sin ningún otro respaldo histórico. Dado que la estructura no cuenta con ninguna protección especial del gobierno japonés, los buceadores pueden explorarla libremente y sacar sus propias conclusiones. Número 4. El manuscrito de Voynich. Durante más de 6 siglos, un desconcertante enigma ha confundido a expertos de diversos campos. Un antiguo manuscrito de 240 páginas, repleto de un lenguaje críptico, peculiares ilustraciones de flora mística, figuras sin ropa y signos celestes, el manuscrito del viaje sigue siendo un enigmático puzzle que resiste todos los intentos de clasificación o comprensión. En 1912, la Biblioteca Collegia Romano de Europa Central, creada por la Compañía de Jesús, se encontró con problemas financieros. Para resolverlo, tomaron la decisión de vender una parte de sus libros y materiales a la Biblioteca Vaticana. Al llegar a manos de Wilfred Voyage, un libro misterioso llegó a sus manos. El misterioso libro, sin título ni autor, consta de unas 240 páginas y es una curiosa mezcla de textos sin sentido, peculiares ilustraciones de plantas, animales y otros contenidos extraños. Fascinado por su enigmática esencia, Voynich dedicó las 2 décadas siguientes a incitar a los estudiosos a ahondar en sus misterios. Especular sobre la presencia de un código oculto o un mensaje misterioso dentro del texto le intrigaba. Lamentablemente, Voynich falleció en 1930 sin desentrañar ninguna respuesta. Tras la Segunda Guerra Mundial, los descifradores de códigos de las fuerzas aliadas trabajaron incansablemente para descifrarlo, pero los avances fueron lentos. Muchos estudiosos se esforzaron por descifrar su código, lo que dio lugar a unas 12 teorías que circularon en la comunidad académica. Ninguna de las teorías ofrecía una explicación definitiva del contenido del libro. Número 3. El misterio de las grandes pirámides de Egipto. La Gran Pirámide de Khufu, también conocida como Keops, destaca entre los vestigios del mundo antiguo por su sobrecogedora presencia. A pesar de nuestra continua exploración de las famosas grandes pirámides de Giza en Egipto, estas estructuras nunca dejan de mantener un aura de misterio. Se alza sobre la meseta de Gizeh, a su altura original de unos 18 metros. Construida en 2560 a.C., ostentó el título de la estructura artificial más alta del mundo durante más de 3.800 años. Aún se desconocen las técnicas específicas empleadas para construir estos enormes edificios, lo que ha dado lugar a acaloradas discusiones entre historiadores, arqueólogos e ingenieros. El método utilizado por los egipcios para cortar, transportar y colocar con precisión enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesaban más de 2 toneladas, sigue siendo un misterio. Se han propuesto varias teorías para explicar cómo se construyeron las pirámides, desde el uso de grandes fuerzas de trabajo e intrincados sistemas de rampas y palancas, hasta ideas más especulativas, como la intervención alienígena. A pesar de las numerosas teorías disponibles, el proceso exacto de construcción sigue eludiéndonos, mostrando las impresionantes habilidades de ingeniería de los antiguos egipcios. La teoría predominante sugiere que los trabajadores utilizaban arena húmeda como lubricante para transportar grandes piedras desde una cantera cercana en trineos a través del desierto. Hay pruebas que indican que posiblemente se utilizaron rampas para transportar las piedras, pero el método para trasladar las pesadas piezas a las secciones más altas, sobre todo en ángulos pronunciados, sigue sin estar claro. Aparte de su construcción,
La finalidad y el significado simbólico de las pirámides también suscitan muchas especulaciones. Estas estructuras se construyeron como magníficos lugares de enterramiento para los faraones, con el propósito de guiar sus espíritus al otro reino. Sin embargo, estas estructuras también podrían haber funcionado como grandes declaraciones de la autoridad divina del faraón, mostrar su influencia e importancia al público. Los faraones egipcios construyeron las pirámides como tumbas elaboradas, creyendo que ascenderían a la divinidad en la otra vida, y los equiparon con todo lo necesario para el otro mundo. El faraón Khufu inició la construcción de la primera pirámide en el año 2550 a.C. El hijo del faraón Khafra construyó la segunda pirámide, ligeramente más pequeña que la primera, hacia el 2520 a.C. Junto con la misteriosa esfinge de piedra caliza que se cree que protege la tumba, el faraón Menkar construyó el tercer templo en 2490 a.C. Es más pequeño que las dos primeras estructuras, pero cuenta con un templo interior más detallado. Las alineaciones astronómicas de la pirámide contribuyen a su aura misteriosa. Por ejemplo, las tres pirámides de Giza están alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión, vinculado al dios egipcio Osiris, dios de la muerte y del más allá. La precisión de estas alineaciones, similar a la de la construcción de las pirámides, sugiere un nivel de pericia y comprensión que supera las expectativas típicas de una civilización de la época. Curiosamente, las pirámides son algo más que tumbas silenciosas. En realidad, albergan una compleja red de cámaras y corredores. La Gran Pirámide de Khufu contiene 3 cámaras, una de las cuales es la Cámara del Rey, que alberga un sarcófago vacío. Estudios recientes que utilizan la tomografía de muones, un método que identifica los muines generados por los rayos cósmicos que interactúan con la atmósfera terrestre, indican la posible existencia de cámaras ocultas en el interior de la pirámide, lo que despierta una curiosidad adicional. Número 2. La espada de San Galgano. Al oír hablar de la espada en la piedra, nuestros pensamientos se transportan inmediatamente al icónico rey Arturo y a su destinada autoridad. Oculto entre los pintorescos paisajes de la Toscana, Italia, hay un misterio cautivador que refleja antiguas leyendas: la espada de San Galgano. En el siglo XII, un noble caballero llamado Galgano Guidotti se esforzó por abandonar su vida de violencia. Inspirado por una visión divina del arcángel Miguel, Galgano quiso incrustar una cruz en la tierra como poderoso símbolo de paz. Sin madera a la vista, clavó su espada en una roca, imaginándola como una cruz improvisada. Sorprendentemente, la hoja penetró sin esfuerzo en la piedra, donde ha permanecido desde entonces. La espada de San Galgano ha sido sometida a un minucioso examen científico. Mediante la datación y el análisis de los metales, se ha confirmado que su autenticidad se remonta al siglo XII, coincidiendo con la época en que vivió Galgano. Estos estudios aportan pruebas sustanciales que respaldan los relatos históricos sobre la vida de Galgano y sus extraordinarias hazañas. La distinción entre leyenda y hecho histórico es cada vez más difusa. Los dudosos cuestionan la autenticidad de la historia, proponiendo que la espada podría haber sido insertada en una grieta ya existente, o que la narración fue una inclusión posterior en el folclore cristiano. La autenticidad de la leyenda sigue siendo objeto de debate, y cada nuevo descubrimiento solo sirve para profundizar el misterio, en lugar de proporcionar respuestas definitivas. Número 1. El Triángulo de las Bermudas. Enigmático lugar cargado de historia, mitos y leyendas urbanas, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una zona desconcertante y peligrosa en el Océano Atlántico norte-occidental. Innumerables barcos, aviones y personas han desaparecido sin dejar rastro, lo que aumenta su misticismo. Desaparecer misteriosamente sin dejar una sola pista podría ocurrir en cualquier lugar. En todo el mundo, sin embargo, el Triángulo de las Bermudas ha adquirido un estatus legendario debido a su conexión con este tipo de sucesos. Algunos creen que las tormentas tropicales pueden estar relacionadas con las desapariciones, mientras que otros especulan con que las interferencias magnéticas de la región podrían estar afectando a las brújulas. Aunque existen muchas teorías sobre las causas sobrenaturales de estas desapariciones, es más probable que los factores geofísicos y medioambientales desempeñen un papel importante. Se especula que los pilotos podrían haber pasado por alto la línea agónica,
un punto crítico en el que la variación magnética de la brújula no es un factor, a medida que se acercaban al Triángulo de las Bermudas. Este descuido pudo provocar un grave error de navegación y el consiguiente desastre. Una teoría intrigante sugiere que las embarcaciones desaparecidas podrían haber sido derribadas por enormes olas rebeldes, que pueden llegar a medir hasta 35 metros y poseer la fuerza suficiente para borrar cualquier rastro de un barco o avión situado en el Océano Atlántico. El Triángulo de las Bermudas es una región misteriosa en la que la convergencia de tormentas puede dar lugar a la formación de olas rebeldes. Tal vez, un error humano podría ser la causa de todas las desapariciones que han tenido lugar allí. Los escépticos suelen destacar la falta de pruebas sustanciales que indiquen que el ángulo del Triángulo de las Bermudas entrañe más peligro que otras zonas del océano. Gracias por vernos. Hasta la próxima.